a matarlos o a encarcelarlos, pero se encontró con el a quien verdaderamente perseguía, y él no perseguía a cristianos, perseguía a Cristo mismo. Y después de que tuvo ese encuentro personal con Jesús, lo amó de tal manera que dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que debemos entender como cristianos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y decimos: haz lo que quieras en mí, usa mi vida como tú quieras, Señor, llévame a donde tú quieras. Cada que usted habla con un cristiano, siempre las conversaciones terminarán en Cristo. Todo tendrá que ver con Cristo, porque ya nuestra vida, aparte de Él, no significa nada. Y es lo que queremos dar a entender a aquellos que todavía no se consideran libres para amar, para obedecer y seguir y servir a Dios. Y es que necesitas arrepentirte de todos tus pecados y poner la fe solo en Cristo, el Señor, y empezar a vivir para Él. No escucho un amén, pero bueno, así es. Pues que el pastor habla como regañando, entonces no sé si es que quedan como... Muy bien, los niños ya pasaron a su clase. ¿Sí? ¿Ya pasaron? ¿No han pasado? Bueno, niños, a su clase vamos ya a orar por ellos, a orar por quienes nos acompañan hoy por primera o segunda vez. Que sea Dios bendiciendo este tiempo y nuestras vidas, y que podamos estar atentos a su palabra que será expuesta en esta mañana. Señor, es un privilegio poder contar con una escuela dominical. Hay iglesias donde ya no hay casi niños, Señor, por esta reducción de la tasa de natalidad, Señor, porque muchos no desean ya tener hijos, Dios, pero qué privilegio que nosotros todavía tengamos a nuestros hijos con nosotros para guiarlos en tu palabra, Señor, para instruirlos en su camino como es tu voluntad, Señor. Hoy pedimos que guardes la vida de estos niños que están siendo el objetivo de muchos grupos de ideologías, Señor. Corren riesgo nuestros hijos de que sus mentes sean pervertidas, de que sus cuerpos sean mutilados por simples deseos caprichosos, Señor, que más adelante están, Señor, con lamento, reconociendo de que se equivocaron. Señor, ayúdales, Dios, para que sus vidas sean guardadas, para que estos niños se guarden para ti, se guarden para sus futuras esposas o esposos, Señor. Hoy oramos, Señor, por el futuro de cada uno de ellos, Señor, en medio de esta sociedad que ha puesto sus ojos en ellos, Señor. Te pedimos, Dios, los libres de todo mal y peligro, Señor. Líbralos del riesgo, Señor, de ser abusados, de ser violados, de ser engañados con las mentiras de este mundo, Señor. Abre sus ojitos espirituales desde temprana edad, Señor. Que tu espíritu se mueva poderosamente en ellos, Señor, y levanta a esos futuros obreros, pastores, maestros, evangelistas de ellos, Señor amado. Que sean a los que podamos pasarles la posta, el testimonio más adelante, para que ellos sigan, Señor, proclamando las verdades o la verdad del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y por nuestras vidas también. Hemos venido acá dispuestos a escucharte, Señor. Necesitamos palabra tuya, Señor. Tal vez hay angustia, hay tristeza, hay desesperación, o tal vez estamos en un periodo, Señor, en nuestras vidas, hay tranquilidad, hay alegría, Señor. Hay gozo por el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y se están viendo los resultados, Señor. Sea una u otra la manera en que hemos llegado, Señor, necesitamos oír tu voz. Así que abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor. Habla a nuestro hombre interior. Tú nos has dado almas y es tu palabra la que puede llegar hasta allá, Señor.
Así que usa tu palabra como tú, Señor, sabes usarla, Dios, y redargúyenos, confróntanos, pero también, Señor, trae esperanza y consuelo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, para quienes no han estado en otras oportunidades, venimos con una serie de predicaciones llamadas ¿cómo escuchar la voz de Dios? Algunos dirán, es que Dios habla. Y si Dios habla, ¿por qué es que no se escucha mucho su voz? ¿Y por qué si Dios habla hay tanta incredulidad y hay tanto escepticismo y hasta ateísmo? Cada vez es más la población del mundo atea que la que confiesa alguna creencia. Pero sabemos que Dios habla, y hace una semana escuchábamos cómo Dios manda a un profeta a hablarle a un hombre que en ese momento está ocupando el cargo de sacerdote o de sumo sacerdote, y hay una sentencia contra él y contra su casa. Y hoy quiero que consideremos las razones por las cuales Dios nos habla. Y yo le pregunto, ¿le ha hablado Dios últimamente? ¿Qué medio ha usado Dios para hablarle últimamente a usted? Personas, dice por aquí Adriana, le ha hablado a través de personas. ¿A través de qué? A través de la oración ha hablado. En un sueño. A través de su palabra. Vea que Dios habla a través de muchas formas, a través de las circunstancias también nos habla, ¿cierto? Cuando a usted a veces no le salgan las cosas, pare, ore, tenga paciencia, porque tal vez Dios le está diciendo, por ahí no es. Pero nosotros somos tan llevados de nuestro parecer que si se nos cierra una puerta, tumbamos una ventana y por ahí nos entramos. Recuerde eso, y yo lo he tenido claro en mi vida, no forcemos las cosas, no hagamos que las cosas tengan que salir a nuestra manera y en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente está ocurriendo en su vida o en mi vida lo que Dios dice, yo soy el que abro las puertas, pero yo soy también el que las cierro. Usted no trate de abrir puertas que Dios le ha cerrado, porque seguramente es que lo está privando o lo está protegiendo de algo. Dios habla tanto para determinar nuestro entorno como para atraer nuestra mente y corazón, y no solo para movernos a hacer lo que Él quiere, sino para hacer posible que lo conozcamos a fin de que podamos amarlo. De ahí que les mostraba este libro ahora, conocer a Dios, necesitamos conocerlo. Yo no puedo amar a alguien que no conozco y mucho menos entregarle mi vida y someterme a su voluntad, si no sé cuál es su voluntad y qué es lo que quiere de mí, qué es lo que espera de mí. Yo también necesito saber cómo es Dios para saber qué cosas puedo yo pedirle y no entrar en la decepción, porque pedimos y pedimos mal y creemos que Dios no nos da porque Dios no funciona entonces, y hacemos las cosas a nuestra manera y obtenemos todo lo que queremos por nuestros propios medios, cuando Dios quiere darnos más de lo que esperamos, más de lo que quisiéramos. Pero Dios trata primero con nuestro corazón. No nos va a dar una cantidad de cosas sin antes tratar con nuestro corazón, porque todo lo que llega a nuestras vidas con un corazón pervertido, dañado, lo dañamos, lo destruimos. Somos expertos en dañar personas, somos expertos aún en maleducar a nuestros hijos, somos expertos en destruirnos como seres humanos. Entonces necesitamos transformar nuestra mente y nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, le invito a que vaya al texto de esta mañana, primer libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, y el título de la enseñanza es Nuestro Dios nos habla, o como dice una de las canciones de Marcos Vidal, Dios aún sigue hablando. Dios no ha parado de hablar, no ha parado, no ha dejado de manifestarse. Entonces,
Primer libro de Samuel, capítulo 3, y leo a favor de ustedes. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevió a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor guió, manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel, siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Así que vemos un pasaje donde Dios empieza a hablarle a un niño desde muy temprana edad. Se cree que entre 12 y 18 años tenía Samuel en ese momento, y también lo compara con un hombre ya anciano que está perdiendo no solo su visión física, sino también la espiritual, porque no entendió a la primera ni a la segunda que era Dios quien estaba tratando de hablarle a Samuel. Y también la incapacidad de Samuel para ser sumo sacerdote y dirigir a la nación en lo que era la obediencia a Dios, también se ve revelado allí, cuando dice que en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones.
Si usted está tomando nota, voy a mencionar algunos pasajes de la Biblia que pongan un poco más de fundamento sobre esta historia. Y tenemos que aprender que es muy común que Dios retenga su palabra en señal de indignación. Y algunos textos bíblicos así lo corroboran. Por ejemplo, Proverbios 29:18 enseña: donde no hay visión, es decir, dirección divina, el pueblo se desenfrena, se destruye por sí mismo, si no hay visión de Dios. Por eso acá hay una visión y hoy hay una misión, no sé si usted la ha llegado a leer. Nuestra visión es reconciliar integralmente a las personas y sus familias con la verdad y la gracia de Jesucristo, nuestro buen pastor. Por eso se llama la iglesia el redil, porque consideramos que Dios nos pastorea como a ovejas. Y una oveja no puede vivir sola, una oveja vive en rebaños. ¿Por qué tiene que vivir en rebaños? Porque, perdón la comparación, pero es un animal más bien tontico, no es inteligente. La oveja no es inteligente, se pierde y el pastor tiene que ir a buscarla. Lo único que una ovejita puede hacer es balar, como que me perdí y no sé dónde estoy, y hay que ir por ella. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús deja las 99 y va por la que está perdida. Y a veces hasta se agotan tan fácilmente que tienen algunas que ser cargaditas en los hombros. Dice Dios que a la perdida la trae en sus hombros. Las ovejitas son cegatonas, no ven bien, entonces no pueden distinguir de qué planta o hierba la pueden envenenar, y por eso el pastor la tiene que llevar a delicados pastos, es decir, el lugar donde ellas no se vayan a envenenar, porque toman la hierba o las ramitas y las arrancan de raíz y se envenenan fácilmente. No pueden meterse al agua porque el peso de la lana las hunde, se las arrastra y las ahoga. Tampoco tienen colmillos, ni garras, ni cuernos para defenderse. O sea, es un pobre animalito, que cualquier cosa que lo coja, lo acaba. Y Dios dice que nosotros somos ovejas. Y a veces nos creemos así, bravos, con cuernos y con garras y con colmillos. Y Dios dice, no, eso no somos. Por lo general, el que no haya visión puede significar dos cosas. O bien hay una incapacidad o desinterés en las personas para escuchar la palabra de Dios, o que no hay palabra de Dios en absoluto, porque Él así lo desea. Por ejemplo, Oseas 4:6, yo sé que muchos lo conocen, y dice, mi pueblo, su pueblo, porque Dios tiene un pueblo. Todas las naciones de la tierra no son su pueblo, ni toda la gente son sus hijos, como dicen por ahí. Él dice, mi pueblo fue destruido o es destruido por falta de conocimiento. El no conocer a Dios lleva a una nación a destrucción. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Pasaba algo muy similar como aquí en la época de Elí como sacerdote. Un hombre que no tenía, como se puede decir, los pantalones bien puestos. Era un hombre permisivo con sus hijos, a los cuales tenía sirviendo en el templo, y dice la palabra que no les estorbó. Y eso es una enseñanza para nosotros. No deje que sus hijos pequen deliberadamente, estórbeles todo lo que usted pueda. Y hace una semana les decía, no vea o no permita que la mentira se vuelva algo común en su casa. No lo permita, porque el padre de la mentira es Satanás. Y si en un hogar la mentira es algo habitual, el diablo tiene controlada a esa familia. Lo mismo la inmoralidad sexual dentro de una casa. Jesús le puede decir, es que yo ya estoy grande y yo puedo hacer lo que quiera y me puedo acostar con el que yo quiera. Vaya a la palabra de Dios y pregúntese por qué Dios se interesa tanto
por con quién yo voy a una cama. Porque esto no se trata de una relación física nomás. Somos más que simples cuerpos, somos seres espirituales. Tenemos un alma. Y cuando hay una relación, hay muchas cosas que intervienen ahí sin que usted lo haya considerado hasta ahora. Amós, un libro también de la Biblia, tanto Oseas como Amós fueron profetas en un tiempo determinado. Dice Amós capítulo 8 verso 11: vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y este es un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios, y Dios levanta a Elí para volver a hablar al pueblo a través de él, y que haya un hombre que se levante y lleve a esa nación nuevamente a la obediencia a Dios. Esta mañana me levanté como a las 5:30, 6 creo que ya eran. Me puse a leer la historia del pastor y teólogo puritano Richard Baxter, porque tengo una frase de él que ahora voy a compartir. Dice: este hombre se dedicó a conocer a Dios y su palabra, y se fue a una comunidad y todos los días dedicaba tiempo para compartirle a las familias la palabra de Dios, sus mandamientos, sus promesas y la esperanza que hay en él. Y dice, y esa comunidad tuvo un cambio tan increíble que fue notorio a todo alrededor en esa época, en el año por ahí 1613. Imagínense cuánto puede hacer Dios con una persona que esté dispuesta a meterse a estudiar y a conocer la palabra, y que vaya donde una familia y le comparta el evangelio. Tanto en el tiempo del profeta Oseas como nuestro texto de hoy, la atención de Dios está en el pecado de los sacerdotes, cuyo fracaso en instruir a la nación en la ley de Dios ha corrompido a Israel. Habían olvidado las palabras dadas por Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Recuerde que ellos ya están en la tierra prometida, pero rápido se olvidaron de las palabras que Dios había dado a través de Moisés. Y mire lo que Dios les dice antes de entrar en ese lugar. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Amada iglesia, por naturaleza los seres humanos somos olvidadizos. Y por eso es que tenemos que venir a la casa del Señor cada semana y entre semana para ser discipulados, para ser instruidos, para ser corregidos, disciplinados, exhortados y animados, porque todo se nos olvida rápido. Si usted escucha esta predicación, seguramente dentro de 8 días ya no acordará de ella. Pero, por eso Dios nos dice: instruye al niño en su camino. Cuando salgas, cuando entres, en la mañana, en la tarde, en la noche, escribe mi palabra en las dinteles, en las paredes, para que continuamente las estén repitiendo, las estén recordando y las pongan por obra. Yo pregunto, ¿tiene textos bíblicos usted en su casa que sus hijos puedan
mirar y leer pegado de un espejo en su habitación. Necesitamos no la palabra de Dios puesta por allá en la biblioteca y guardada, que cuando la sacamos hay que soplarle el polvo. No, necesitamos que la palabra de Dios sea visible en nuestro hogar, que en su casa haya una Biblia y que usted sea el que promueva la lectura de esa Biblia. Vuelvo a recordar lo que dije la semana pasada: en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Así que somos uno en Cristo, somos sacerdotes al servicio de Dios. Ese es el sacerdocio espiritual y universal. Usted tiene la responsabilidad de que en su casa sea escuchada la palabra de Dios, ya sea leída en audio. Ya la Biblia viene en audio. Usted se puede sentar, eso sí, no la vaya a usar para dormir. Se puede sentar en un lugar tranquilo y escuchar. Ya no hay excusa que es que yo no veo bien, que no tengo gafas. No. Ya la palabra de Dios se puede adquirir por muchos medios y recibir de muchas formas. Entonces, esto es lo que había dejado de hacer Elí, no solo con sus hijos, sino con el pueblo, dejar de instruirlos en la palabra. Así que Dios empieza a revelarse en la vida de un niño. Qué bonito uno escuchar los niños pequeños repetir la palabra de Dios. Hay niños que se han dado a la tarea de aprenderse cada uno el nombre de cada uno de los 66 libros que hay en la Biblia. Y es maravilloso que ellos ya saben qué libro está en el Antiguo Testamento y qué libro está en el Nuevo. Y yo le invito a que haga ese ejercicio, porque uno ve personas que cogen la Biblia y tiene que recorrerse toda la Biblia porque no sabe si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y eso es común cuando no estamos familiarizados con ella. Pero yo creo que es responsabilidad nuestra tomar una Biblia y empezar a interesarnos cuáles son los 66 libros que tiene, y por eso se llama Biblia, porque no es un solo libro, es una biblioteca. Aquí hay 66 libros, cientos de historias que pueden ser parecidas o similares a las nuestras, que nos pueden ayudar, porque dice Dios en su palabra: estas historias han sido escritas para nosotros a fin de que no cometamos los mismos errores que cometieron estas personas de la Biblia. Y aquí tenemos un juicio sobre dos hombres. Y Dios dice: no habrá nada, ni ofrenda, ni expiación que pueda pasar por alto su pecado. Dios determinó que iban a morir. Y es una situación muy difícil. Por eso le dice Dios a Samuel: te voy a dar un mensaje que cuando todo Israel lo escuche se va a horrorizar. Porque imagínese, Dios iba a acabar con la casa de sacerdotal, o con esa familia sacerdotal que era quien llevaba la palabra de Dios, o debía llevar la palabra de Dios a ese pueblo. Dios también tuvo momentos de guardar periodos extensos de silencio. Si usted ve el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, eso se llama o se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Qué significa eso? Que entre ese libro, ese último libro, y el primero del Nuevo Testamento hubo un silencio de parte de Dios de aproximadamente 400 años. En 400 años no se escuchó la palabra de Dios. Y por eso ahorita aprovechamos cualquier oportunidad. Ahora voy a hablar de rebaños, que son estudios bíblicos en casa que queremos volver a iniciar. Queremos que se abran espacios y lugares para predicar la palabra de Dios, si Dios lo permitiera, de lunes a domingo, que todos los días podamos enseñar la palabra de Dios antes de que sea prohibida. Porque cada vez se levantan gobiernos a quienes no les interesa que cierta parte de la sociedad esté escuchando estos mensajes.
porque tarde o temprano nos daremos cuenta que sus leyes que van en contra de la voluntad de Dios no nos van a poder imponer esas cosas, porque nos vamos a declarar en desobediencia civil. Ningún gobierno nos va a imponer ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y a cambio de qué? Puede ser cárcel o puede ser la misma muerte. Pero llegarán momentos donde la palabra de Dios será quitada, donde las iglesias serán cerradas y no será permitido que nadie hable acerca de Dios. Pero ahora hay oportunidad y tenemos que aprovecharla, darle a conocer a nuestros hijos la palabra de Dios, porque tal vez en un momento dado lo único que tendrán para sostenerse en su vida será lo que habrán podido memorizar, porque tal vez no encontrarán Biblias para leer. Y vamos acercándonos cada vez más a ese momento. ¿Por qué fue tan drástico la decisión que Dios tomó con estos hombres? Porque Dios iba a cortar la rebelión y la maldad en estos líderes. Y mire lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento. Dios habla después de 400 años a través de un profeta llamado Juan el Bautista, y es el encargado de abrir el camino del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús, el Hijo de Dios. Dios, dice Hebreos 1:1, que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales. Hay otras versiones que dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Estamos en los últimos días desde que Cristo vino a la tierra. Y dice: a partir de acá se cierra todos esos oficios de profeta y de sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es rey, profeta y sacerdote, y ya todos esos oficios terminan en Cristo Jesús. Y mire lo que dice, porque es una sentencia como la que Dios dio a los hijos de Eli en Hebreos 10:26, 29. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Así que no trate de jugar a ser cristiano, no trate de pasarse como un cristiano, porque le va a ir mucho peor que a los mismos impíos. No puedes considerar a Cristo como tu Salvador si no quieres hacer su voluntad. No puedes estar aquí y congraciarte también con el mundo y de esa manera pisotear la sangre de Cristo que fue derramada para limpiar los pecados más horrendos que se habían cometido y se siguen cometiendo en esta tierra. Elí, al igual que nosotros como pueblo de Dios, sabemos que Él es soberano y que Dios determina qué hacer en la vida de las personas, tal como sucederá luego con Saúl y David más adelante, que serán historias que abordaremos. Pero tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos y nosotros también tenemos que huir del pecado. No podemos coquetear con el pecado, no podemos coquetear con la iglesia. Hermanos, debemos saber que Dios aún habla y necesitamos entender su propósito al hablarnos. Primero debemos saber que sus mandatos son verdad, ya que tienen estabilidad y permanencia en cuanto establecen lo que Dios quiere ver en la vida de los seres humanos en todas las épocas. Algunos consideran que la Biblia es un libro pasado de moda. Vaya, léalo y dése cuenta a ver si ya pasó de moda, o si lo que se dice ahí está más actualizado que lo que los mismos noticieros dan cuenta de lo que está pasando en diferentes partes de este mundo. Y segundo, ya que
La palabra de Dios dice la verdad inalterable acerca de nuestra naturaleza, nos ofrece una definición práctica de lo que no es nuestra verdadera humanidad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos muestra qué es lo que debemos ser. Nos enseña cómo ser verdaderamente humanos y nos previene contra la autodestrucción moral. Y es algo que necesitamos considerar seriamente en nuestros días. Hoy el centro y lo más importante a nivel de sociedad es la sexualidad. Y de ahí parte todo. Tú eres lo que tú decides ser desde tu punto de vista sexual. Ahí parte todo. Y lo que tú decidas y eso te haga feliz, te has desarrollado como ser humano. Y por eso nuestras ideologías propenden para que seas libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras y estar con quien tú quieras. Y nadie tiene por qué tratarte de degenerado, depravado, de pecador o amenazarte con que te está esperando un infierno. No. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a enseñar que Dios no existe, que el ser humano se lo ha inventado en su mente, que las religiones manipulan, controlan a la gente enseñándole esas ideas arcaicas y obsoletas que hay en este libro que escribieron hace miles de años y que tal vez le han cambiado y le han transformado cosas para conveniencia personal. No es que parte de ese discurso no sea verdad, sí se ha abusado con la fe, se ha aprovechado con mucho de la fe de las personas, pero eso de que tú puedes hacer lo que quieras, esa disfrazada libertad que nos están queriendo dar, no es sino el camino a la destrucción. Todos sabemos, y eso es por lógica desde pequeño, porque hay que rogarle a los niños que coman, que se aseen, que hagan ejercicio, que practiquen un arte, alguna cosa, porque todo eso se hace necesario para el desarrollo natural y saludable de nuestra vida. Hoy en día nos están alertando mucho de que muchas de las enfermedades que sufrimos es a causa de una mala alimentación o malos hábitos alimenticios, que mucho de lo que está dañando nuestra vida o destruyéndola es la falta de descanso. Ya, como dicen algunos, nos hemos vuelto trabajólicos, estresados y una cantidad de cosas que ahondan o se agravan cuando le damos a nuestro cuerpo el combustible incorrecto, es decir, para aliviar todas esas situaciones difíciles de la vida. Entonces venga el alcohol, venga la droga y venga todo lo que yo piense que me puede ayudar, todo tipo de exceso, pero terminamos dándonos cuenta que nuestro cuerpo pierde la capacidad de funcionar saludablemente y sucumbe a la muerte física. Y no entendemos que así como Dios desea que cuidemos este cuerpo porque su intención es convertirlo en el templo del Espíritu Santo, también desea que de esa forma, como tú cuidas tu cuerpo, al bañarlo, al asearlo, al vestirlo, al alimentarlo, también no hay un alma que no podemos descuidar. Hemos sido creados seres espirituales y racionales, hemos sido creados a la imagen de Dios y que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Esas son realidades que muchas personas desconocen. Así que ¿a qué nos lleva todo esto? Nuestra alma ha sido diseñada para funcionar con la práctica de lo que hacíamos ahora, la adoración, de obedecer la palabra de Dios, de que andemos en verdad, en honestidad, en que seamos personas disciplinadas, respetuosas, con dominio propio y con deseo de servir a Dios y al prójimo. Eso alimenta el alma. Pero si estas prácticas son abandonadas por el ser humano, no solo incurrimos en culpabilidad delante de nuestro Dios, sino que de manera progresiva destruimos también nuestra propia alma. La conciencia
se atrofia, el sentido de vergüenza se marchita, la capacidad de obrar con veracidad, lealtad y honestidad se desvanece y el carácter se desintegra. No solo nos volvemos desesperadamente miserables, sino que gradualmente nos vamos deshumanizando. Vuelvo al punto, escuche noticias y son desgarradoras, son lamentables y salen los intelectuales, salen las personas que trabajan en la medicina, psiquiatría, psicología. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Por qué estamos llegando a actos tan aberrantes que rayan es con el salvajismo? Estamos siendo controlados por ideologías que nos están deshumanizando. Y ahí voy a la frase del pastor y teólogo Richard Baxter. Tal vez tenía razón. O se es santo o se es salvaje. En definitiva, esto es cuestión de elección. Tarde o temprano, consciente o inconscientemente, optamos por una o por la otra. Y creemos que si le seguimos la corriente a las ideologías modernas que van en contra de la voluntad de Dios, estamos prosperando como sociedad, estamos avanzando. Pero si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos estamos degradando. Parece chiste, pero si usted lo observa, eso está ocurriendo. Personas que se consideran perros, gatos. Hay una mujer que ya se considera una robot. Hay otro que se cree, dice yo soy adimensional, es decir, yo no pertenezco a esta dimensión, no soy humano. Y uno le preguntaría entonces cómo llegó aquí, pero bueno. Hay concursos de adolescentes ladrándose unos a otros. Mujeres, digo mujeres porque el concurso había mujeres, no sé si también después seguía la categoría de los hombres, pero eran mujeres con caballitos de palo, brincando obstáculos como tipo, ¿cómo se llama el deporte? Ecuestre, paso de obstáculos. Bueno, lo están haciendo pero con un caballo de palo o de madera. Y alguien que decía, yo siento que soy una persona de 62 años, así que ya deberían pensionarme. Y la ley va a tener, eso nos da risa, parece loco, parece absurdo, tonto, pero la ley le va a tener que prestar atención a eso. Si a esta persona, que es un hombre, y dice que él se percibe como mujer, y la ley le protege esos mandamientos, esos pensamientos, le va a tener que respetar a aquel que cree que ya está en edad de pensionarse porque él se percibe como una persona de 62 años. Al igual que el que se percibe de 5 años. Dice, es que usted me ve como de 60, pero yo soy de 5 añitos. Y no soy hombre así como me ve, yo soy una niña. Y uno dice, esto es normal. Y desde casa estamos avalando que el niño diga yo soy niña y entonces vaya y cercénelo y córtele, ampútele. O sea, si el niño me dice, papá, córteme este brazo, no quiero este brazo, no me gusta. Anoche me dormí sobre él y me dolía, entonces me lo quiero quitar para no volver a dormir sobre él. No lo haríamos, pero ahorita sí estamos viendo cómo padres avalan todo este desorden, diría yo, mental, porque todo es un desorden mental a la que nos están llevando. Bueno, hermanos, para ir cerrando, tenemos que pensar en realmente cuáles voces queremos escuchar o cuál voz. Si estamos considerando que la voz de Dios es verdadera o la voz de este mundo es la verdad, que es Dios quien me quiere llevar por el camino incorrecto y esta sociedad me quiere llevar por donde es, o
qué es lo que realmente está ocurriendo. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo creer que Dios exista, necesito verlo, escucharlo, pero ya lo acabé de escribir. Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas formas, y es a través de hombres que decidieron ser sensibles a su voz para comunicarla al pueblo, dice, hoy nos ha hablado por su Hijo. Dios envió a su Hijo para manifestarnos que Él realmente existe, que Él sigue gobernando el universo y que vino a resolver la situación que nos había apartado de Él, que es el pecado. Y el pecado es el que ha traído tanto dolor y sufrimiento a nuestra humanidad. Por eso vemos tanta depravación humana, porque es el resultado evidente de no querer escuchar a Dios. Búsquele por donde le busque y dé las razones que usted quiera, pero todo es el habernos rebelado contra Dios y no querer escuchar lo que Él tiene que decirnos. Él nos dice, estamos perdidos, estamos equivocados por donde vamos, y si no corregimos a tiempo el camino, tendremos que asumir las consecuencias por una eternidad. Cerremos nuestros ojos por un momento y seamos honestos con el Señor. Tal vez hoy estemos en un embrollo, en una situación caótica y terrible debido a nuestra desobediencia, porque nos hemos creído más sabios que Dios. Queremos hacer o creer que tenemos la razón y queremos demostrársela a los demás. Y nos vamos engañando por el mundo, por la vida, y pasan los años y los resultados de nuestras acciones dan cuenta de que no hemos caminado sabiamente, que nos cuesta mucho ser gobernados por otros, que nos cuesta mucho someternos, que el diablo ha creado en nosotros esa independencia y autonomía de Dios, que creemos que no necesitamos a Dios para nada en absoluto, pero qué engañados estamos. Por eso dice la carta a los Colosenses que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, que todavía está obrando, no con el mismo poder que antes, porque Jesucristo lo ha vencido, ha cegado la mente, es decir, ha traído oscuridad, tinieblas, mentira a la mente de muchos seres humanos, para que en medio de tantas mentiras y argumentos no pueda entrar la luz del Evangelio. Pero eso es inevitable. Cuando Dios desea que un hombre, una mujer, un joven vengan a Él, Él hará que esa luz brille en ese corazón. Señor, y oramos por las vidas de quienes nos encontramos acá. Pedimos perdón si nos hemos vuelto permisivos en nuestras propias vidas, Señor, haciendo lo que no debemos estar haciendo o permitiendo lo que tú no permites. Perdónanos si hemos sido permisivos con nuestros hijos, si hemos permitido también en nuestras casas el pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a ti. Y todo esto inicia con el amor, Señor. Cuánto te amamos y estamos dispuestos, Señor, a no tolerar
la maldad. Hoy oro por aquellos que aún no te conocen, Señor, como Rey, como Salvador, como el Perdonador, que los atraigas a ti, Señor. Quita el orgullo, la altivez, Señor, y trata con los corazones y quebrántalos de manera, Señor, que puedan ver en ti su única esperanza, la única salida de una condición que los mantiene apartados de ti. El diablo ha sido muy sutil en creer que se puede tener una vida, una relación con Dios sin tener que leer una Biblia, sin tener que congregarse, sin tener que discipularse, sin tener que abandonar el pecado. Nos están vendiendo un evangelio barato, que no hay necesidad de cambiar. Dios te ama como eres. Si Dios nos amara como somos, no había enviado a morir de la forma en que murió su Hijo. Nos amaría tal como somos, pero la muerte de Cristo nos recuerda que el pecado tiene consecuencias bastante graves y que Cristo es el único que puede saldar esa deuda que tenemos con Dios. Señor, atráenos cada día con lazos de amor. Que tu misericordia, Señor, sea nueva cada mañana para nosotros. Que tu gracia sobreabunde aún en las áreas de nuestra vida donde consentimos el pecado, Señor. Y que nos saques de ahí. Atráenos a ti con amor, con la ternura como tú sabes hacerlo, Señor. Que somos ovejas descarriadas, Señor, que nos perdemos fácilmente. Y lo triste es cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca y cada vez sea más difícil escuchar tu voz. Señor, que como lo decíamos al principio, haya el deseo de escuchar, de recibir tu palabra, de orar, de congregarnos, de escuchar tu palabra a través de consejerías, a través de las circunstancias. Que seamos sensibles a lo que tú quieres decirnos. Sigue guiándonos como pueblo, como iglesia, Señor, porque tu iglesia se ha estado perdiendo, se ha estado desviando en esta tierra, Señor. Purifica tu iglesia, sacúdela, Señor, ponla plomada, oh Dios, para que lo que no sirve sea quitado, Señor, y lo que quede sea purificado, y podamos brillar, podamos ser luz en este mundo, Señor, portavoces de la verdad, proclamadores, Señor, de tu palabra, sin temor, sin vergüenza, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvar, para transformar, y sabemos que el mensaje de tu palabra es lo que el mundo necesita para retomar el camino, Señor, porque estamos en una época muy oscura. Estamos atravesando tiempos bastante peligrosos y delicados, Señor. Aún en estos días hablando de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a llegar esto, Señor? Ya se da cuenta de la primera computadora que se reveló para recibir órdenes. Así que esto en qué va a terminar, Señor, solo tú lo sabes. Pero guárdanos de usar mal esta tecnología o de que, Señor, seamos convertidos en personas adictas a ella, donde nos están queriendo gobernar, están queriendo que pensemos como ellos quieren que pensemos, Señor. Por eso no permitas que nos distraigamos, Señor. Tú nos has llamado con un propósito y tenemos que tener claro el propósito para el cual
tú nos llamas, Señor. Te adoramos, Señor. Rendimos nuestra voluntad nuevamente a ti, Señor. Y oramos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual la envías hoy, que es cambiarnos, que es hacernos, Señor, personas conforme a tu corazón, creyentes, firmes y radicales y totalmente convencidos de quién eres tú, de que tú eres la verdad y que tu palabra también es la verdad y es inmutable y es eficaz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.